Empecemos. La idea de abrir este canal en YouTube es precisamente por el hecho de que no se nos ha permitido eh, externar en auditorios la doctrina que hemos empezado a formar en torno al litigio. El litigio se ha acartonado durante todo, todo el milenio. Necesitamos empezar a hacer una actividad para renovar el espíritu de los abogados. El abogado en México ha venido a ser coartado en su espíritu para renovar el sistema de justicia. Necesitamos hacer una renovación. La renovación en este canal empezará el día de hoy. Empezaremos por hacer una severa crítica a lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos 10 años. El Estado mexicano tuvo como inicio el formar una sociedad. El Estado mexicano es lo que es la Constitución. Nuestra Constitución son normas programáticas que han sido establecidas por el pueblo mexicano de su visión de qué es lo que quiere de pueblo y de orden jurídico y de orden social en el futuro. El trabajo de los mexicanos de la época independentista y de la época revolucionaria se han visto establecidos en la Constitución. La finalidad de la Constitución es dar seguridad y certeza a los habitantes de nuestro país y al ser humano en general de cuál es nuestra estructura social, cuál es nuestro orden social. Esto permite a cualquier visitante saber cómo comportarse en nuestro país. También nos da seguridad y certeza en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras familias, en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en todo tipo de interacción social. La interacción social es necesaria para tener una real democracia. La democracia es precisamente la formación de la sociedad o pueblo. La estructura social se forma de relaciones individuales y de esta interacción de individuo con individuo. Para llevar a cabo unas relaciones interpersonales sanas, se crean las normas jurídicas. Estas normas jurídicas son elevadas a nivel de ley y a nivel de constitución. De tal forma que, como dijere don Benito Juárez García, el derecho de uno llega hasta donde llega el derecho del otro. Esto nos permite la permanencia de la paz. La razón por la que se crean en México las leyes penales prohibiendo conductas que son dañinas para los demás individuos o bien para la comunidad social es que el Estado, como garante de la paz social y del orden social, debe limitar la actividad individual que tiene como una consecuencia el daño a otro individuo o el daño a la sociedad e incluso el daño a sí mismo, como es en el caso de las leyes de salud. Tres cuestiones son muy graves en México de lo que ha abordado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos 10 años. Estas cuestiones resueltas por la Suprema Corte y elevadas a categoría de jurisprudencias son en realidad, tristemente, una declaración de Estado fallido. Son una confesión de que el Estado mexicano ha fallado en sus políticas de pacificación social, en sus políticas de no impunidad de las normas jurídicas, y ha fallado
en hacer cumplir las leyes. Estas cuestiones son, en concreto, las normas que combatían el adulterio. Las normas que combatían el adulterio son normas muy severas. Son normas muy severas, pero muy benéficas. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver sobre este tema, que lo ha ido derogando poco a poco, esto es porque no ha podido someter a la sociedad mexicana, a los individuos que integran la sociedad mexicana, a la conducta monógama. Como el Estado mexicano no logró durante todos estos 100 años de la Constitución actual, entonces, como se dice vulgarmente, si no puedes vencerlos, úneteles. Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no poder limitar, no lograr que se sumaran a la monogamia y a esta cultura de la familia monógama, los mexicanos optó por abrir la puerta y legitimar todas las relaciones polígamas, desde el reconocimiento de una familia alterna, el reconocimiento de las relaciones no matrimoniales, los derechos de las parejas de ambos sexos, el reconocimiento del concubinato, el reconocimiento de un hogar alterno al matrimonio y reconocimiento de derechos para todos ellos. Esto es no que se estén reconociendo realmente derechos, sino que se está declarando por el Estado mexicano que ha sido incapaz de contener las voluntades individuales de los mexicanos para mantenerlos en la monogamia. La monogamia no es una enfermedad, la monogamia no es algo que no sea digno de estudio por los científicos. Incluso a nivel mundial, la monogamia ha sido establecida por todos los pueblos en la historia. Y esto se debe a que la monogamia da seguridad y da certeza jurídica al individuo, da estabilidad emocional, da estabilidad familiar, da estabilidad social, da estabilidad laboral, da estabilidad económica a la persona. Si las personas no saben lo que es la monogamia, las personas no van a respetarla. Sin embargo, si una persona ha madurado lo suficiente y conoce lo que es la monogamia, entenderá que, primero, una monogamia asegura la salud en la pareja, asegura la salud en los individuos y asegura la salud en las próximas generaciones que provengan de ese matrimonio monógamo. Esto evitando la contaminación que de sobra ha sido anunciado por el propio gobierno. Sin embargo, lo ha anunciado, mas no lo ha enseñado. Es decir, no enseña la salud sexual debidamente el gobierno, porque de serlo así, las personas optaran por la monogamia y no por la poligamia, esto en forma natural. Sin embargo, no lo ha enseñado en forma de vida, y es por eso que venció la poligamia a la monogamia en la práctica social. Sin embargo, sabemos que las normas jurídicas establecían y siguen estableciendo el matrimonio monógamo en México. Esto es porque es la mejor opción, ya que esto permite que tengan seguridad los hijos a el ingreso económico de sus padres. Permite la estabilidad económica de ambos cónyuges y la seguridad sobre su patrimonio. Si no existe esta monogamia, no tienen una seguridad económica, porque siempre tendrán una incertidumbre si el socio económico, el esposo o la esposa, continuarán en esa sociedad
En la incertidumbre genera que no aporten. La incertidumbre va a detener la voluntad de aportar a esa sociedad por la inseguridad misma que genera. Nadie aporta algo que es inseguro, es como construir sobre arena. De tal forma que la monogamia, económicamente hablando, es un estado seguro para invertir económicamente en lo individual. También el matrimonio monógamo es algo que da mayor seguridad y estabilidad en la cuestión de energía laboral. La persona va y labora con la intención de llevar recursos económicos a su familia. Sin embargo, cuando esta finalidad cambia o pierde su objetivo, el trabajo, entonces ya no hay felicidad en el trabajo, y cuando no es reconocido el trabajo en el hogar, como es en el caso de las familias polígamas, entonces se pierde la riqueza y el patrimonio familiar, precisamente patrimonio, lo que debe cuidar el padre de familia o el varón. Resulta que por eso vemos en nuestra sociedad cada vez familias pobres, porque no han logrado asimilar lo que se trata la monogamia y el patrimonio en esta correlación. Si alguien no aporta y alguien está abusando del ingreso que se lleva a la familia, al hogar, o lo está despilfarrando, obviamente el otro socio no va a tener la intención de continuar en esa sociedad, porque sería una sociedad estéril, y estar acarreando agua del mar a una piscina con fugas, a nadie va a ser feliz. Esto es la poligamia. Cuando empieza a sustraer el agua de tu piscina y llevarla a la piscina del vecino, entonces ves empobrecida tu casa y empiezas a ver crecer el patrimonio del vecino. Ahora, con la cultura de que no quieren tener esposos, sino que quieren tener ganado, pues la intención es la explotación de los ganaderos o ganaderas de ese ganado. Entonces el ganado debe llevarles recursos económicos. Pues entonces estamos viendo que el ser humano ya no está siendo en nuestra sociedad actual visto y valorado como individuo con la dignidad humana que merece, sino que está siendo visto como un productor de riqueza, como una fuente de riqueza, y es como se le valora, de tal forma que están confundiendo los valores humanistas con los valores económicos, y el capitalismo que ha enseñado el egoísmo puro, es decir, prefieren enriquecerse a costa de otros cuando los ven como ganado, y deben explotarle y deben esquilar aquellas ovejas. Ahora ya no los ven como ovejas, sino que es aprovechar sus recursos económicos, atraerlos, conquistarlos y explotarlos. Esa es la finalidad, y por lo que vemos, de una parte se enriquece y de la otra parte se empobrece. Es similar a cuando estamos hablando de la usura. El usurero no tiene la intención de ayudar a la persona, tiene la intención de esclavizarlo en el futuro para que sus futuros frutos de su trabajo no se queden en la casa de la persona que pidió el préstamo, sino que se queden y enriquezcan la casa y el patrimonio del usurero. Así sucede con la poligamia. Es un sinnúmero de riesgos, pero además, si lo abordamos desde la criminalística, veremos que es esto lo que ha generado un clima de violencia en nuestro país. Un clima de violencia donde los niños que han venido de estos matrimonios, de estas familias que han sido rotas por el divorcio, han venido a engrosar las filas de la criminalidad. Esto está reconocido por todas las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, excepto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo ha ocultado por extrañas e inexplicables razones. Tal vez porque dentro del propio sistema jurídico, todos estos niños vulnerables que se quedan sin padres, se quedan
sin la protección de la madre, porque al incorporar a la madre al mercado laboral, es decir, a las maquiladoras o a los trabajos, pues el que sufre y el que queda sin protección son los niños, que son criados por las guarderías, son criados por algún amigo, alguna amiga, el vecino, el tío, el sobrino, la abuelita, la tía, en fin, son criados por otras personas que obviamente no les van a dar la misma atención de la propia madre o el propio padre. De tal forma que los niños vienen a ser en este decenio, después del año 2020, son objetos que únicamente utilizan las madres y los padres con la finalidad de que los acompañen en la foto, para que presumir en sus redes sociales que son buenos padres o que son buenas madres, y en cuanto toman la foto se olvidan del niño y continúan en las redes sociales. Los niños son el patrimonio real de un país. Los niños son el patrimonio real de la humanidad. Ni el oro ni la plata pueden compararse con el valor de los niños. La Suprema Corte de Justicia ha permitido, por sus criterios de pretender que sea derecho humano el que el ser humano pueda tener relaciones sexuales en forma libre, completamente, sin sujeción alguna a la ley, más que el no sea violento y contra la voluntad de otro sujeto, tener relaciones sexuales, es decir, legalizando el adulterio y legalizando el matrimonio polígamo, la poligamia a nivel nacional, de tal forma que el nepotismo ha sido ahora la forma estructural que ha traído el gobierno y el Estado. Todos nuestros gobernantes son parientes entre sí dentro de estos matrimonios polígamos. La situación es que hay muchos niños que están siendo vulnerados hacia el futuro, como un semillero de futuros delincuentes. El sistema penal se sostiene en sus delincuentes. Es decir, si no existen delincuentes, no existe la justificación económica, la justificación social y la justificación política de la existencia de policías, de jueces, de abogados, de ministros, de ministras, de celadores, de penales, de personal, de llevarles alimentos a los reos, de las personas que atienden la limpieza de los cerezos, las que dan seguridad pública, de tal forma que parecería que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación está más interesada en poner más delincuentes en la cárcel que inocentes libres.